Es un privilegio estar una vez más con ustedes, especialmente en este tiempo que nos toca vivir, tiempo de efervescencia social, política, y donde no solamente la humanidad entera está en convulsión buscando tener un derrotero en el que los lleve a una vida pues normal, una vida de poder vivir cómodamente, pero lo que vemos es todo lo contrario. Hay tanta pobreza, tanta miseria, y por eso es que he estado juntamente con ustedes reflexionando sobre algunos temas que el pueblo de Dios, sí, usted y yo necesitamos una vez más, quizás volver a los principios, a los inicios de nuestra fe. En los primeros reflexiones he estado hablando sobre el tema de los nombres de Dios. El título de esa reflexión era ¿En quién Dios crees? Y hablamos sobre los nombres, el significado, las connotaciones que lleva el nombre de Dios. Y nos dimos cuenta de que los nombres hablan de la soberanía, la gobernabilidad, y que Dios es un eminente político. Pero la segunda reflexión tenía que ver más en quién Dios debemos de creer. Hablamos sobre los atributos de Dios, y cuando hablamos sobre los atributos de Dios vemos que las acciones que Dios hace, los hombres le asumimos ciertos atributos y le pusimos nombres como omnipotente, omnisciente, omnipresente, misericordioso, un montón de atributos que se le atribuye a Dios, y ellas proclaman realmente a grandes voces que Dios es soberano, gobernante y un eminente político. Pero también sus obras lo demuestran. El Salmo 91 es un salmo que realmente nos habla de la obra de Dios, empezando por nuestras propias vidas y toda la creación. Las obras de Dios demuestran la soberanía, el gobierno y la forma de cómo desarrolla su sistema político. Creo que tenemos que mencionar asimismo que Dios creó al hombre, pero le dio algunos, quizás, cosas que el hombre debiera de reflexionar sobre ella. Reflexionar y usar lo que Dios le dio al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le da el mandato de continuar con la soberanía, con el gobierno y el desarrollo político que Dios hace, se la transmite al hombre. Eso lo vimos en las dos reflexiones que se puso para que ustedes la pudieran pues estudiar juntamente conmigo. Pero hay algo que esa soberanía, ese gobierno y el sistema político que el hombre debiera desarrollar es filtrado porque Dios le dio al hombre una capacidad, pero le dio también una condición en la cual el hombre debía de decidir para que pudiera aplicar la soberanía, el gobierno y la política. Y Dios puso, yo creo, algo que nosotros humanamente hemos confundido los términos, y todas las personas hablamos de este tema tan
presente, relevante en este momento, especialmente cuando se habla de hacer política. Ya les dije la vez pasada, en la reflexión pasada, de que Dios es político. Él no es politiquero. Los hombres, por no aplicar bien la soberanía del gobierno y un sistema político para el bien común, lo convirtió en politiquería. Y la acción o el accionar de los hombres para hacer política, casi normalmente ponemos una regla de conducta y hablamos de la moral, de la ética. Y quisiera un poquito refrescar nuestra información y mirar qué es la moral. Buscar un significado de lo que es la moral. A veces la confundimos moral con ética, pero no son lo mismo. ¿Qué es la moral? Es lo bueno, lo sano, lo santo, lo puro, lo honesto, lo íntegro, que se es de manera innata, natural, es inherente, intrínseco a la persona. No es enseñable, ya lo tienes. Dios nos dio esa capacidad, puso en el corazón del hombre la moral. En todas las naciones, desde las comunidades antiguas, suponiendo que hubo la edad de piedra, de bronce y todo el proceso de desarrollo de la sociedad, pero había en el corazón de esas personas cosas que hacían que pudieran conservar actitudes y eran naturales. Por ejemplo, esto de no matar. Todas las naciones lo tienen. El temor a Dios lo tiene. El temor a sufrir después de la muerte, todos lo tenemos. Porque la moral está metida, es parte de la humanidad. Pero aún se complementa cuando una persona recibe a Cristo. El Espíritu Santo se encarga de poner, de aclarar, de hacer vigente la moral que se nos dio, porque Dios nos dio su imagen y su semejanza. La moral de Dios nos lo pone. Entra el temor a Dios. Empezamos a vivir de manera natural, haciendo lo bueno, lo sano, lo puro, lo santo. La ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano. En las relaciones sociales en una comunidad la enseñamos de padres a hijos. La ética es aprendida, es enseñada y se proyecta con el proceder, en el actuar, en el cómo nos conducimos, en las relaciones personales, familiares y sociales. Pues podemos ver que la ética es maniobrable, manipulable, es condicionable. Por eso es que hablar de moral y hablar de ética son dos cosas distintas. La moral es innata. Aún sin Dios hay mucha gente moralista, muy humanista. Hay gente recta, correcta, es innato. Pero eso llega a tener la verdadera función de la moral cuando uno recibe a Cristo. Y la ética son las formas de cómo nos conducimos en la sociedad.
Esto nos conduce a mirar que los principios que rigen la política, el gobierno y la soberanía, es que cada cristiano, cada hijo de Dios, hablamos que solamente los hijos de Dios pueden entrar a gobernar. Usted me va a decir, ¿cómo? Ya les he mencionado que el cristiano no hace politiquería, el cristiano hace política. ¿Por qué? Porque el manual de hacer política la tenemos en nuestras manos. Lea la Biblia, de cómo Dios instaura sociedades, instaura a su pueblo y les da leyes que los conducen a una buena vida y a prosperidad, de conquista, donde todos fungen como elementos de progreso. Así es que una de las cosas que necesitamos mirar los principios de cómo un cristiano debe gobernar. Vamos a resumir. Si alguien quiere entrar a hacer política, es que todos lo hacemos, todos estamos haciendo política, todos estamos gobernando. ¿Saben por qué? En tu casa, si eres un varón o una mujer, tú estás gobernando tu hogar. Tienes hijos, tienes hermanos. Estás haciendo política porque quieres lo mejor. Te acercas a ellos con ciertas maneras de cómo puedes hacer puentes de comunicación. Y les quiero decir esto. Pero para hacer o entrar a gobernar y ser un servidor público, recuerda esto. Debes estar bajo autoridad. Para tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Podemos recordar a Josué 1:5, donde el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si Él está bajo su gobierno, bajo la soberanía de Dios, bajo la política de Dios, a Josué nadie le iba a hacer frente. Siempre iba a salir victorioso. Y luego otro principio, amados hermanos, pastores, congregaciones, denominaciones, escuchen esto. ¿A quién debemos de elegir? El pueblo cristiano, ¿a quién debe de elegir? Antes de decir a quién debe de elegir el pueblo cristiano, ¿por quién debe votar? Quiero recordarles de que ¿en qué lado estará Dios? ¿Dios será de la izquierda? ¿Será de la derecha? ¿Será del centro? ¿Del centro izquierda? ¿Del centro derecho? ¿Qué será Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez eso, pero Dios es Dios. Dios está en todo. Por eso, en el día de hoy, te quiero decir, si tú has sido de cualquier partido político en este día, en este momento que tú me estás escuchando, debes tomar una decisión. Y decide por lo que Dios dijo que hagamos. 1, estar bajo autoridad. Para tener autoridad, estar bajo autoridad. 2, la persona que debes elegir debe ser un hermano cristiano, un hijo de Dios, un hombre probo, una mujer proba. Alguien que teme a Dios, alguien que tiene frutos de arrepentimiento, alguien que se le ve servir de entre tus hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es del pueblo de Dios. Es del pueblo. Si tú eres un cristiano, olvídate de las tiendas políticas.
olvídate de aquellas cosas que por años hemos estado orando. Señor, cambia mi país, cambia el gobierno, Señor, que no haya corrupción, Señor. Hemos orado. Pero cuando llegó el momento de las justas electorales, nos han bombardeado con tantas promesas. Agarramos nuestra boleta y estamos votando por aquellos que hacen lo que saben hacer. Alguien que no es un hijo de Dios, lo que sabe hacer es mentir. Es un demagogo. Te ofrece. Es corrupto. Va a robar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Por qué no abrimos nuestros ojos y realmente la gente del mundo tendrá buenas intenciones, pero cuando llega al poder, se terminó sus buenas intenciones? ¿Por qué? Porque eso es lo que sabe hacer. Un hijo de Dios no. Por eso el Señor dice, de entre tus hermanos lo pondrás rey. Luego, el otro principio es que debes de tener como manual de gobierno la Torá, la ley de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 4:40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amados, ¿quieres ser un servidor público? ¿Quieres ostentar el poder? No hay ningún libro que se pueda comparar a la palabra de Dios. Puedes mencionarme todos los libros de política, de gobierno, de gestión pública. Puedes mencionarme. No se compara ninguno de ellos a las Escrituras. Deuteronomio capítulo 16, versos 19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿A dónde más queremos ir para gobernar? Si tenemos todo. Tenemos a un Dios que está con nosotros. Tenemos a un pueblo que junto con nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Tenemos su palabra, tenemos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, y sobre todo tenemos necesidades como nación, y esas necesidades nos deben empujar a tomar una buena decisión. Pero todos los principios para gobernar la infringimos. Todos los mandatos de Dios para gobernar la desobedecimos. Porque escuchamos a voces extrañas. Desde el capítulo 3 de Génesis. Escuchamos la voz de una bestia, de un animal, que era emisario del enemigo. Después de la caída se formaron autócratas, dictaduras, tiranías, hubo despotismo, absolutismo, totalitarismo hasta nuestros días. Porque ellos viven haciendo politiquería, hacen maniobras, intrigas, maquinaciones, demagogias. A tal punto que en nuestro país la corrupción se ha oficializado. ¿Qué les parece? Jeremías capítulo 5, esto es interesante, amados, habla que los profetas, miren, el pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios estaban metidos en eso. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así les gusta. Al pueblo, cuando ya le has acostumbrado en cada elección
Te dan un regalito para aquí, regalito para allá, que te voy a hacer esto, te voy a hacer un puente, y alguien dice, Señor, pero no nos sirve el puente porque no tenemos río. Aún el río lo vamos a hacer. Interesante. Pero estamos hablando de gente que no ama a Dios. Pues mucha gente no se han dado cuenta que cerca de las elecciones todos son cristianos. Y hay mesías que se acercan y ponen la mano. El Señor me ha dicho que tú vas. Está poniendo la mano para que gobierne un incrédulo. Alguien que tiene una moral humana. Amados, despertemos. Ezequiel puede decir aún más. Los sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. ¡Qué terrible, qué terrible! Pero hay más, amados hermanos. Oseas dice, como bandidos al acecho de un hombre es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquem, ciertamente han cometido iniquidad. ¿Qué está pasando, hermanos? Le voy a decir algo. Todos los asuntos de gobierno y política en el pueblo de Dios, desde Saúl hasta el último rey, se discutió. Muchos de ellos evitaron poner los asuntos de gobierno frente a los sacerdotes, a los profetas. Pero muchos de ellos sí. Los asuntos de gobierno se discutían en primer lugar con el Señor en el templo. Y Dios, cuando había alguien, un siervo de Él, que era el transmisor de la voluntad de Dios, entonces decía, rey, no haga esto, rey, no haga aquello, rey, no haga aquello, o haz esto, o haz aquello. Era dirigido por Dios. Pero estamos viviendo momentos en lo que Oseas ya mencionó. Miren lo que dice Oseas capítulo 3, verso 11. Sus jefes juzgan por soborno, aún sus sacerdotes enseñan por precio. ¡Qué tremendo! ¿No ha visto eso? ¿Cuántos pastores, líderes ahora, hasta para predicar, lo que piden es hacer pacto con el Dios de pactos, con Baal Berit? Ese Dios de pactos ya estaba en el antiguo. Dice, sus profetas adivinan por dinero, y aún dicen, el Señor nos apoya, el Señor está con nosotros. Y ellos se preguntan, ¿no está el Señor con nosotros para hacer esto? No vendrá mal alguno sobre nosotros. Es decir, empezaban a justificar sus malas acciones. Por eso es que quisiera mencionar que los principios de Dios, de estar bajo autoridad, se debe de elegir a alguien que es un hijo de Dios, que ese hijo de Dios tenga frutos, y ese hijo de Dios haya tenido un trasfondo de servicio. No, voy a ser candidato, voy a hacer obra por aquí, por allá. No. Eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Ellos hacen eso. Por eso el Señor nos habla que para este tiempo el pueblo de Dios va a ser un elemento en el que los gobiernos se van a sostener por un leve lapso en las iglesias. Por eso ahora, cuando alguien quiere lanzarse como candidato para cualquier puesto de servicio público, está buscando amigos, vecinos, familiares, para que digan, oh, que es cristiano, que es cristiano. Y yo preguntaría a esas personas, ¿y tú? ¿Por qué ellos? ¿Por qué tú no vas y buscas de Dios?
El asunto de un hijo de Dios es que es una persona que ha experimentado la transformación de su vida, el cambio de visión, el cambio total de sus metas, planes y propósitos. Por eso, en este tiempo debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si eres un hijo de Dios, empieza a romper todas las boletas, todo lo que te ha unido a partidos paganos. Yo creo que en este tiempo es la toma de decisiones de los hijos de Dios. Creo, asimismo, que las Escrituras están hablándonos a gritos que el pueblo de Dios se levante a hacer política conforme a la palabra de Dios. Ha sido vuestro amigo, hermano, el pastor Aristóteles Melgarejo. Estaré haciendo de esta reflexión una segunda parte. La primera parte tiene el mismo título, que es ¿entonces qué? Ya que Dios es soberano, es un buen gobernante, es un eminente político y que ha dado al hombre esas capacidades, ese encargo, ese mandato de ser soberano, de gobernar y de hacer política conforme a la voluntad, conforme a su palabra. Si ya sabemos eso, entonces, ¿qué? Se despide una vez más su amigo, hermano, compatriota, compañero, consiervo, pero sobre todo, un peruano más que ama su país. Dios me lo bendiga.